Ann quiso matar a su esposo. Es Ann Ellison. No podía soportar el alcoholismo y el maltrato de su esposo. Vamos a ver cómo es su historia. Ann se casó muy joven con un hombre alcohólico y maltratador. Materialmente no le faltaba nada, pero su hogar era un infierno. Un día decidió que matar a su esposo era la solución a tanto sufrimiento. Pero la intercesión del corazón inmaculado de la Virgen salvó la vida de los dos. Ann Ellison nació en Montgomery, Alabama, en el seno de una familia católica. Ahí reinaba el amor y la armonía, le fue muy bien. Fue la octava de 9 hermanos. Y su infancia fue tan feliz que pensaba que siempre iba a ser así en su vida, que cuando se casaba, se iba a casar con un hombre perfecto y que la familia iba a ser muy bonita. Al final de las cosas, él se casa con alguien que no era perfecto, que era alcohólico, que la hizo sufrir mucho, y dice Ann, yo creo que me llené de resentimiento, me amargué y en cierto sentido le eché la culpa a Dios de mi vida difícil. Tenía yo solo 20 años cuando me casé. Uno de los hermanos de Ann se había dado cuenta de cómo era aquel hombre alcohólico, maltratador, y quiso hablar con Ann y le dijo, no te cases, no te cases. Él trató de impedir que su hermana se casara con Mike. Y ella reconoce ahora que su orgullo le impidió dejarse aconsejar. Pero reconoce que además Dios tiene sus planes y que cuenta con nuestras equivocaciones, con nuestros defectos, con nuestra ignorancia. Y Dios sabe hacer cosas maravillosas, ¿no? No tardó mucho Ann en darse cuenta del error que había cometido. Ella lo dice así. Llevábamos apenas 2 semanas de casados cuando él me pegó por primera vez. Y me siguió pegando. Progresivamente fue a peor. Tuvimos a nuestros hijos. Él era alcohólico y eso trajo mucha violencia a nuestro hogar. Entonces, cuenta Ann, yo me alejé de la iglesia durante 20 años. Estaba enojada con Dios. La culpa para mí era de Dios y me alejé de la iglesia. Se retira de la práctica religiosa y vive en el infierno. Ann vivió una primera conversión y ella lo dice así, bueno, pensé que me había convertido, pero realmente no fue una conversión completa. La verdad es que yo empecé a ir a la iglesia, a grupos de oración, rezaba el rosario, hacía todo tipo de cosas religiosas. Que la corona de la misericordia, que esta devoción, que aquella novena, lo que sea. Pero al mismo tiempo, dice Ann, yo odiaba a mi marido y lo odiaba con mucha vehemencia. Cada año yo estaba más amargada cada vez. Ella dice que, en realidad, no supo amar a su esposo. Estaba llena de coraje, resentimiento, y no supo dar lo mejor, sino lo peor de ella. Ella nunca oró por él. Empezó sí a orar, pero oraba como para pedir que se hiciera su voluntad, lo que yo quiero. Ella no se dio cuenta que era egoísta, que lo estaba maltratando, que lo humillaba con sus tratos, con sus modos, con sus maneras. Por un lado permitía el maltrato, los golpes y todo, no sabía cómo reaccionar, pero por otro lado, ella se había vuelto amargada y le estaba haciendo sentir a él, pues, una basura. Tú eres un mugre alcohólico, enfermo, nos dañas a todos. La verdad es que ella no ayudaba con su actitud, lo hundía más. Él cayó cada vez más en el alcohol, se queda sin trabajo, ella vive un gran infierno. Ella quería divorciarse. Lo único que quería era el divorcio, pero su mamá la convencía que no, que tenía una misión con él, que tenía que ayudarlo, salvarlo. Y bueno, por la influencia de la mamá, no se divorció ni lo mandó a volar. Pero la verdad es que su trato era malísimo. O sea, ella ya todo lo que tenía para él era odio, resentimiento, coraje. Entonces ella, sin querer, estaba lastimando a su esposo. Era un débil
emocional, un esclavo del alcohol, y ella le hacía sentir que no valía nada, que era un estorbo en su vida, que había venido a desgraciarlos a todos, y esto pues no le ayudaba a él, porque en lugar de sentirse capaz de salir adelante, pues se sentía un estorbo para la sociedad, que su vida no valía nada, y no salía de su problema, porque no solo tenía el problema del alcoholismo, sino que ahora tenía una esposa que lo odiaba, y se lo hacía sentir de muchas maneras. Hoy voy a compartir contigo cómo Anne reconoce lo que sí habría servido a ayudarle a su esposo a salir de su alcoholismo muchísimo tiempo antes. Ella, hasta 20 años después, encuentra la solución. Desafortunadamente, así es la realidad de muchos hogares, y esto debe de cambiar. No es en alcoholismo y violencia que Dios quiere a los hogares, claro que no. El alcoholismo debe ser sanado y la violencia debe desaparecer por completo. Pero nosotras tenemos que aprender cómo ayudar. Estaba en los momentos de, ya me tengo que divorciar, ¿yo qué hago al lado de este hombre? Yo estaba al límite de mis fuerzas, dice Anne. Lo único que consiguió que me quedara con él fue mi madre, porque mi madre me decía, el matrimonio es sagrado. Has hecho un voto a Dios para lo bueno y para lo malo. No lo puedes votar. De ti depende su salvación. Y ella decía, bueno, no puede ser. Y gracias a esa mamá que estaba con ella y le decía, el matrimonio es sagrado, es un voto para siempre, continúa, hija. Entonces ella siguió con él, pero nada más muriéndose su mamá sí lo mandó a volar. En el ínter, ella cuenta, Anne se da cuenta y dice, ella reflexiona sobre su vida y confiesa, si hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora, habría tenido un matrimonio precioso, porque uno de los problemas era que yo era muy egoísta. Yo quería lo que yo quería. No me preocupaba para nada a mi marido ni sus problemas. Si yo hubiera puesto a mis hijos pequeños a rezar el rosario por su padre, si hubiéramos estado en familia rezando por mi marido hace muchos años, él habría cambiado en muy poco tiempo. Porque Dios no puede ignorar las oraciones de los pequeños inocentes. Pero yo estaba demasiado amargada. Yo era demasiado egoísta y estaba enojada y sentía demasiado odio para ni siquiera pensar en hacer algo así. Si pudiéramos ser las personas que Dios quiso que fuéramos al crearnos, si pudiéramos ser las mujeres que realmente quiere que seamos, mi vida hubiera sido otra. Él quiere que seamos el corazón del hogar, la maestra de amor, ser en casa la parte que ama y que perdona, y enseñar a los niños a amar, a perdonar, a rezar. Todo tu matrimonio cambiaría totalmente si tomaras en cuenta estos principios cristianos. Llegó el momento, dice Anne, en que no vio otra salida a su situación, sino solo matar a su esposo. Ya, o sea, era un odio que ella cultivaba en grupos de oración y todo, pero su corazón no era convertido todavía. Empecé a planear cómo asesinar a mi marido, dice Anne, porque ya no podía más. Esto pasó cuando yo ya iba a rezar al templo y rezaba el rosario. Iba a misa diaria. Estaba recibiendo a nuestro Señor con esos pensamientos en la cabeza. O sea, por fuera tenía actitudes de oración y todo, pero por dentro mi corazón quería matar. Un mes después de la muerte de mi mamá, Anne echó a su esposo de su casa. Mi mamá murió y yo dije, ya no tengo nada que me diga que tengo que aguantar a este señor, te vas. Y lo corrí. Le dije, vete. Le di un coche, le di dinero y le dije, por favor no vuelvas. Déjanos vivir en paz. Pero él seguía viniendo. No vivía ya con nosotros, pero venía de vez en cuando. Siempre borracho, siempre borracho. Era una mañana de sábado. Anne estaba sola en casa y escuchó el coche de su esposo aparcando en el garage. Y su paso tambaleante en dirección de la puerta. Sabía que él venía borracho, estaba harta y en su corazón ya deseaba matarlo.
deshacerse de él. Entonces Ann sintió un impulso impresionante. Oye al marido, viene el garage, ya viene borracho, ya sabe la escena que sigue. Cuando vi fuera de casa, me dije, dice Ann, esta es la gota que comó el vaso, basta ya. Le voy a matar hoy mismo, porque no puedo aguantar esto por más tiempo en mi vida. Entonces subí a mi habitación, ahí teníamos una pistola calibre 22. Fui por el arma, pero busqué y no estaba allí. Eso pues ayudó un poco, ¿no? A calmar las cosas. No estaba el arma porque su hijo la había movido. Uno de sus hijos la había cambiado de lugar. Entonces bajó la escalera llena de rabia. Cogí la manilla de la puerta y la abrí violentamente con todas mis fuerzas. Todo pasó en apenas 3 segundos. No más. Él ni siquiera tuvo tiempo para decir hola o algo porque ella había ya abierto con violencia la puerta. Gracias a Dios no traía la pistola en su mano. En cuanto abrí esa puerta, dice ella, no sabe qué pasó, fue una gracia especial. No vi a un borracho ahí de pie. Vi a un hombre con una enfermedad. No sé qué me pasó. Me di cuenta de que él tenía una enfermedad, lo vi un enfermo. Y fue como si me viniera un rayo de luz y vi todo lo que había hecho yo y cómo estaba colaborando para mantenerlo en ese estado. Yo la había estado regando durante 20 años. Vi todos los gritos que le di, todo el rechazo que le tuve, toda la conducta de desprecio que tuve con él, toda la falta de amor en mi matrimonio. Vi de un flachazo todo esto. Y a la vez, lo que una mujer tenía que ser verdaderamente. Yo tenía que haber sido esposa y madre. Tenía que haber sido compañera y ayuda, estímulo para mi esposo. Todo eso me vino en un momento, en esos pocos segundos. Y lo que yo dije, fíjense, fue una gracia. Le dijo, oh, Mike, lo siento, perdóname, perdóname. Y lo abracé. ¡Wow! Esto fue una gracia, claro que producto de las oraciones, por supuesto que sí. ¿Sabes? Aunque nuestro corazón siga amargado, aunque parezca que no pasa nada, la oración es poderosa. Y llega un momento de gracia que nos transforma. Ella iba por la pistola, se decidió a matarlo, lo había elucubrado por mucho tiempo, pero la pistola no estaba ahí, gracia de Dios. Y cuando ella baja, dice que de pronto no vio al borracho que la desesperaba, vio a un hombre enfermo enfrente de ella y vio en segundos que su actitud de toda la vida lo estaba manteniendo a él en su alcoholismo, que ella lo despreciaba, lo maltrataba, lo ninguneaba, que no lo había amado en absoluto, que no había orado por él en ningún momento. Se dio cuenta de su error y lejos de matarlo, venía con coraje, ¿eh? Pero lejos de matarlo, lo que hizo fue abrazarlo y decirle, perdóname. Ann se convence que la forma en que actuamos normalmente no ayuda a nuestro esposo alcohólico, al contrario, lo hunde en su problema, lo mantiene ahí. Porque nosotras no nos damos cuenta, pero nos hacemos egoístas, berrinchudas, controladoras. Nos sentimos las buenas y ellos los malos. Condenamos a Dios y lo sacamos de nuestra vida. Odiamos al hombre y hacemos que nuestros hijos lo odien. Y no es con esta postura de victimismo que lo vamos a ayudar en nada. Ni a nosotras mismas. Dios quiere en la esposa cristiana un cambio de actitud radical. La esposa cristiana tiene que orar por su esposo, ir a misa por su esposo, pedirle a Dios por su esposo, no por mí. Es que, Señor, mira cómo sufro, ayúdame, protégeme. A ver, pide por él. Él está en un abismo de degradación. Él es un esclavo, él es un enfermo. Necesita tu amor, tu comprensión, tu acompañamiento, tus límites también, pero puestos con amor, tu oración. Si tú cambias tu actitud y no ves en él al hombre grotesco que te está desgraciando la vida, sino que ves en él a un hombre que sufre, un hombre enfermo, entonces tu actitud cambiará.